Hoy es un día difícil, no solo hay nieve, sino que bueno, está la guerra que parece que va a estallar. No sabemos si tirarán los misiles antinucleares, así que de momento no lo sabemos. Mis dragones simplemente están tranquilos. En un día como hoy vamos a hacer algunas cosas que se suelen hacer en los pueblos. ¿Qué es lo que se puede hacer en un día como hoy? Pues bueno, los platos, pues con lo que haya, si es que hay buena despensa. A veces en días como hoy se hacían agujeros en la tierra, se aprovechaba que estaba húmeda en lugares donde había rocas y muchas peñascas para poder hacer lo que eran las neveras. Días como hoy son los que se aprovechan en todo Normandía, toda la zona norte, Escandinavia, para poder hacer las neveras, las típicas neveras en las cuales se guardaba y permanecía ya el hielo durante el invierno, la carne y otros. Y en algunos lugares, en la tierra, en las partes bajas de la casa o en el rincón más frío de la casa, se utilizaban unas especies de palas que sacaban la tierra, se llenaba de piedras para poder tener frío también durante un poquito la primavera alta y permanecer ahí también, si no las carnes, algunas verduras o algunos alimentos. A día de hoy lo que vamos a hacer es simple y llanamente de momento un chocolate especial que se dice que es de otros sitios, pero como nadie lo sabe, pues nosotros vamos a hacer uno. Yo os presento uno que tiene que ver con los vikingos y que de todo les gusta mucho. Algunas veces les pillaba sin leche y sin pan. Uf, madre mía, ¿qué podían hacer las señoras de aquellos lugares? Pues nada, muy sencillo. Aparte de chocolate, se podía hacer ingenias bastante buenas. De momento vamos a sacar algunas especias y vamos a hacer el chocolate especial que os comento. Voy a coger un cazo y lo voy a llenar de agua. Como veréis, todas las cosas que hago que son a nivel casero las hago así, porque sí es verdad que las amas de casa de cualquier parte del mundo y en cualquier época tenían cacharros viejos. ¿Por qué fingir con una cocina nueva? Adaptable puede a todas las épocas, pero realmente, hombre, si tengo un buen marido, que cuando le digo me traes la olla nueva, me traes la olla nueva y no que te quedas de vikingo dando vueltas por ahí, ¿vale? Así que no os preocupéis porque en mis vídeos se vean las cosas rurales más naturales del mundo, porque esto es lo que hay. Vamos a calentar un guillermo de agua. Vamos a poner las estrébedes. En estos lugares había harinas de muchas clases. Ya conocéis la harina de bellotas, la harina de algunos alcatrabas, como pueden ser judías. También había harina de castañas. Y como no, si llegaba la avena todavía de lo que era la primavera, pues por supuesto se hacían también avena y salvado para espesar. Vamos a poner un poquito de cacao, sí le vamos a echar, si queréis, un poquito de avena y vamos a por las especias. Las especias, ya sabéis que los vikingos y los antiguos rúnicos siempre utilizaban lo que traían en sus grandes barcos. A veces, y como no, la cúrcuma. Cúrcuma y clavo.
La cúrcuma la utilizaban, y sí, para hacer una mezcla con licor. Era escaso, los botes no eran tan grandes, a lo mejor traían algo como esto y para ellos era oro. No se cita en muchos libros normandos la utilización de la cúrcuma. Había una bebida muy parecida a la sima y por supuesto la utilizaban no para blandonguerse o quedarse en la inopia un buen rato, sino que les quitaba. Primero les lavaba un pequeño ardor de estómagos porque ellas tenían otras especias en el norte o en la zona norte de esos países. Los países nórdicos a veces tenían una especie de guindilla o picante que hacía que sus caballeros estuvieran muy fuertes y muy brevos, pero también les hacía ciertas úlceras. Por lo tanto, se lavaba con agua de lijón. El clavo también era muy apreciado por ellas. Por supuesto, todas sabemos las utilizaciones del clavo en estética y en belleza. Ellas hacían dulces y ricos postres. Tenían algo parecido a los fideos, que es bien conocido, el cabello de ángel, pero tampoco lo sacaban de la calabaza. Lo sacaban de algo parecido a la calabaza. Era una especie de calabacín, también amarillo, con el cual hacían dulces y postres, y a veces le echaban lo que llamaban una lengua de clavo, que es lo que llamamos un clavo de oro. Así en polvo, que sí lo trituraban en morteros bastante fuertes, lo utilizaban para la belleza, en concreto para el pelo, a veces para dar un poco de colorete, no en sus pómulos, sino un poquito en las sienes, ya que se ponían grandes dibujos en los ojos, no solo en momentos de guerra, sino también en momentos de fiesta. Para la alimentación usaban el clavo, para disimular la paz. Las abuelas normandas, igual que las castellanas, se ponían el pañuelo a un lateral. No todas lo hacían, y con esto sujetaban esas grandes ollas. A veces llevaban varios trapos, incluso hasta 4 por encima de sus faldas, para poder, incluso un poquito más largos, para poder cogerlos así, puesto que eran grandes calderos. Esto que veis aquí es una pasta de almendras. Primero pochaban las almendras y luego las resovilizaban. Resovilizarlas, estate quieta, ya buena comida. Resovilizarlas significa que las fundían un poquito con agua de arroz, que sí llegaba el arroz. Y por supuesto lo elegían entre los granos más grandes que hubiese. Así que después de resovilizarlo, lo echaban en cosas como las bandejas de chocolate, que hacían algunas espesas, pero sobre todo con un sabor de turrón de fondo. Ya estaba cociendo, le ponían aproximadamente 1 onza de lo que traían mis ex. Más o menos 1 onza viene a equivaler como esto, parecido a una cuchara de moca. Digo ex y que no se enfaden las señoras de esos países, porque realmente a veces los maridos no volvían, y no de sus correrías, sino de traerles todos sus caprichos. Con la cúrcuma, aproximadamente también eran de 1 a 9 onzas, según el marido, según lo que bebiera, según y cómo comiera y según y cómo se exoneraba. Digámoslo así, de un bote así a veces duraba 3 días, porque realmente ellas cogían cucharadas de porrón grande para poder eliminarles toda la foxa de Doria. Se iban por la mañana a cortar leña y otras cosas, y de esa manera podían eliminar todas las toxinas, y luego por la tarde, cuando se iba el sol o oscurecía, por lo menos estar calentitos en casa y las damas no tener que salir corriendo a por una toalla a airear el salón.
Pronto vamos a tener nuestro chocolate. Este tipo de alfombrillas eran bastante utilizadas. Y eran utilizadas y las tejían a mano durante la primavera, porque eso también las ayudaba mucho a estas damas en la cocina. No sin menos deciros que a veces tenían piedras parecidas a estas, que las conocemos hoy como pizarra, eran un poco más grosas y más toscas, pero los caballeros con un ceñil, un añil, la hacían más lisa, lo suficiente como para que no se balanceara y pudieran servir las ollas o apoyarlas, cuando a veces un mantel de paja no era suficiente. A veces el chocolate no era suficiente para calentar a todos estos pueblos, con lo cual lo que se hacía era diboldarle a aquel que lo traía para que fuera a buscar más. Muchas épocas de historia han sido ya concrudecidas, como para que a nadie se le ocurra pensar en volver a tenerlos o a recuperarlos. Cuando más hay hoy en guerra, más aún se han de reconocer o de recoger las antiguas vestigios de todo aquello que ya era o fue, para volverlo a tener.